Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Hoy continuamos con nuestra serie Bendecidos, redefiniendo la felicidad. Bienvenidos a North Phoenix Español. Si nos estás visitando por primera vez, mi nombre es Minor Vázquez y tengo el privilegio de servir aquí. Quiero dar gracias, hermanos. Si usted es regular de casa, gracias por estar aquí, gracias por no faltar. Si eres visitante, gracias por darnos una oportunidad. Sabemos que pudieras haber escogido cualquier otro lugar y decidiste estar aquí con nosotros y es un privilegio tenerte en casa. También para los que nos escuchan en línea o YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, todas esas personas, gracias. Hoy continuamos, hermanos, con nuestra serie Bendecidos, redefiniendo la felicidad. Estamos hablando de este tema de cómo es que Jesús termina explicando lo que verdaderamente es la felicidad. Yo quiero empezar haciendo una pregunta el día de hoy. Levante su mano si usted desea ser feliz. Ok, déjeme, le voy a hacer esa pregunta, pero de una manera un poquito diferente. Levante su mano si usted desea ser feliz conforme a la voluntad de Dios. Ok. Hay una diferencia. Porque fuera de la voluntad de Dios, vamos a experimentar el dolor de una manera diferente. Fuera de la voluntad de Dios, vamos a experimentar sufrimiento. Y el plan original de Dios no fue ese. Entonces, por medio de su palabra, hoy vamos a aprender cómo el Sermón del Monte, hermanos, es un recordatorio del modelo de Dios para lo que verdaderamente es la felicidad. ¿Ok? Eso es lo que estamos estudiando y por eso le pusimos este título a esta serie. Es un momento donde Jesús mira a la multitud y es increíble todo lo que cuando usted estudia los detalles y cómo era que Jesús. A mí me encanta, hermanos, cuando puedo ver cómo Jesús estaba haciendo algo que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Porque es una réplica. Jesús no tomaba pasos al azar. Todo lo que Jesús hacía era intencional. Así como nos llama a nosotros y nos invita a hacer también. Entonces hoy, hermanos, sabemos y entendemos que las palabras de Jesús son importantes, ¿que no? Si usted es seguidor de Jesús, las palabras de Jesús deben de ser de importancia para usted. Porque Jesús, hermanos, es nuestro pastor. Jesús es nuestro maestro. Y Jesús también será el juez final. Entonces es importante que pongamos atención a sus palabras, ¿no? Yo le invito a que usted abra su Biblia al libro de Mateo capítulo 5, verso 4. Y lo voy a invitar a que se ponga de pie una vez más por reverencia a la palabra de Jesús. Y a la cuenta de 3, yo quiero que todos miremos la pantalla y vamos a leerlo así, para que suene un rotundo, fuerte, las palabras de Jesús en nuestra iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una vez más. Díganle a la persona que está a la par suya, ¿estás triste? Qué bueno, porque Dios te va a consolar. Pueden tomar sus lugares. Qué bonito suena como iglesia hablar de esas palabras, ¿no? Pero vamos a ver si son tan fáciles de creer. Vamos a ver. Jesús, hermanos, nos enseñó y un ejemplo visual que el pastor Noé nos compartía la semana pasada, si usted estuvo aquí presente, sabemos que todos aprendemos de diferentes maneras. Y el pastor tuvo un visual para nosotros. Era una escalera, ¿no? Era como pasos. Este mensaje, en cierta manera, casi todos los comentaristas dicen que era como pasos que Jesús estaba enseñándole a la gente. Entonces vemos, yo quiero que me pongan esa slide. El primer paso que aprendimos es que
Jesús quiere que tú aceptes que eres pobre espiritualmente. Antes que hagas cualquier cosa, lo que Él desea es que tú aceptes algo. Necesitas de Jesús. Y al hacer eso, te lleva al segundo paso. Ahora, esto nos enseña, hermanos, ninguna de las bienaventuranzas puede existir por su propia cuenta. Todas están conectadas. Una se apoya de la otra. Y vamos a ver eso el día de hoy. Por eso dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los va a consolar. El famoso presidente Franklin D. Roosevelt dijo esto: yo no dudo que todos los problemas del mundo encontrarán feliz solución si se trataran con el espíritu del Sermón del Monte. Si tuviéramos en cuenta las palabras de Jesús, seríamos una cultura muy diferente. Seríamos una iglesia muy diferente. Seríamos personas muy diferentes, ¿no? Entonces vemos aquí cómo, hermanos, Jesús dice estas palabras. Otra vez, afortunados los que están tristes porque Dios los consolará. Qué bendición tan rara, ¿no? ¿Cómo que afortunados los que están tristes? La intencionalidad de Jesús siempre nos va a llamar a reevaluar lo que nosotros conocemos, hermanos. Sus palabras a veces nos van a dejar un poquito patinando. En el Antiguo Testamento, y como les decía, en el Antiguo Testamento es bien interesante cómo hay un momento, si tú no has leído la Biblia y estás aquí por primera vez, hay un momento, mira, donde Dios tiene a su pueblo al pie de una montaña y les quiere hablar, les quiere dar la manera en que pueden ser salvos. Eso se llaman los 10, bueno, lo conocemos como los 10 mandamientos. Eran muchas otras cosas, pero de ahí vienen los 10 mandamientos, ¿no? Entonces Dios desde un monte, desde la cima de un monte, le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo y les da los mandamientos que conocemos ahora. Jesús ahora, fíjense, encima de un monte, le habla al pueblo y les dice la única manera en la que ellos pueden ser felices. ¿Ven cómo Dios viene hablando con la gente desde hace mucho tiempo atrás? Hay gente que dice, no, es que el Antiguo Testamento, esos estaban bajo la ley. No. Dios estaba hablando igual a todos. Y necesitas ver cómo desde hace mucho tiempo viene diciendo lo mismo. Él es el único camino para ser verdaderamente feliz. Él es el único camino para ser verdaderamente salvo. No hay otra manera. Entonces, cuando vemos eso, yo me preguntaba, ¿cómo sonaría eso ahora en nuestra cultura? Si Jesús estuviera aquí, ¿saben cómo sería? Felices los infelices. Algo así sería. Y eso nos dejaría a la gente, ¿cómo? ¿Felices los infelices? Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Vamos entonces a tomar cada palabra, hermanos, y vamos a hacer un estudio. Entonces si usted tiene su Biblia, prepárese, subráyele, no se preocupe, no es pecado. ¿Okay? Póngale ahí, subráyele en la palabra bendecidos, bienaventurados. Esa palabra, hermanos, en mi Biblia dice afortunados. Afortunados aquellos que están tristes. Quiero volver a recalcar lo que significa afortunados, bendecidos, bienaventurados, porque es importante que nosotros tengamos eso bien claro en nuestra mente. Si no, en cualquier momento en el que usted luche con una de las bienaventuranzas, pregúntese si verdaderamente usted entiende lo que significa ser bendecido. Porque bendecido no tiene nada que ver con lo externo. La bendición de Dios siempre va a ser para nuestra alma y nuestro espíritu. De vez en cuando nuestra carne lo va a sentir. ¿Verdad? ¿Alguna vez se ha sentido bien por orar, por leer la Biblia? Y de repente la carne dice, ay, este es un buen trabajo. Pero la bendición es para lo que es eterno, no para lo que es momentario. ¿Verdad? Entonces vemos cómo la bendición de Dios no tiene que ver nada con lo externo. El mundo es el que nos ha enseñado
que la bendición la reconocemos por lo externo. Ahora, por eso yo le preguntaba, imagínense, ¿cómo sería la iglesia? O es más, no vayamos tan lejos. ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería North Phoenix? Si saliendo de aquí, usted fuera con la mentalidad de que mi bendición es lo que yo tengo adentro. Ya no mi trabajo, ya no mi casa, ya no mi carro, ya no mi carrera, ya no mi relación, ya no mis hijos, ya nada. Lo que verdaderamente es mi bendición es lo que Dios ha puesto en mí, que es su Hijo Jesús. Imagínense, hermanos, ¿cómo sería nuestra actitud si entendiéramos que nuestro gozo viene por una bendición interna? ¿Sabe cómo sería? Esto probablemente va a ser duro si usted lucha con esto, pero usted sería una persona inofendible. Que le hacen maldad y usted, bueno, I'm sorry que te sientas así, pero mi bendición está aquí adentro. Que no le fue bien en el trabajo. Bueno, Señor, tú sabes lo que estás haciendo conmigo. No, pero cuando eso está fallando, entonces algo se nos está olvidando. Y somos aptos a hacer eso. Se nos olvida. Dios constantemente, fíjense, en el Antiguo Testamento lo dijo y en el Nuevo Testamento viene Jesús y se lo vuelve a decir. Y son años y años en medio de ese tiempo. Vemos entonces, hermanos, cómo es importante entender esta palabra. Uno verdaderamente es afortunado si uno entiende la bendición que uno tiene internamente. Pero dice, bendecidos los que están tristes. Y esa es una emoción, es algo externo, ¿no? ¿A qué se refiere esto de la tristeza? Esa palabra, hermanos, para no ir muy lejos, es aquellos que lloran, aquellos que están doliendo, aquellos que se están lamentando. Acuérdese que dijimos que cada bienaventuranza va apoyada de la bienaventuranza que está a la par. Aquí a veces lo leemos y dice, pues mira, no te preocupes, si estás llorando, Dios te va a consolar. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto si Dios consola todo. Ahora, ¿por qué lloran las personas? Bueno, las personas lloran por muchas diferentes cosas. Hay unos que lloran, hermanos, por temor. No saben qué hacer y se ponen a llorar. Hay otros que lloran por el enojo. Ya no saben qué hacer y se sueltan llorando. Hay otros que lloran por gozo. Alguien nos dijo una vez, hermanos, yo cada vez que yo estoy orándole al Señor, no sé nada más que hacer que llorar, pero es de gozo. ¿Ok? ¿Es válido? Otros lloran por pérdida material. Lo que vemos es que lloramos por muchas diferentes maneras. Pero como le dije desde un principio, el plan de Dios nunca fue que nosotros experimentáramos dolor. El plan de Dios originalmente dice que Él hizo todo perfecto para que nosotros nos gozáramos ahí. Pero por el pecado, ahora nos toca experimentar dolor, tristeza, llanto. A veces, hermanos, como ustedes saben, tenemos nuestro centro de ayuda, el Hope Center. Y a mí me toca trabajar ahí todos los días de la semana y de repente me toca recibir a personas que llegan y ya no saben qué hacer y están llorando, pidiendo ayuda. Ayúdenme, mire, es que yo no sé cómo voy a pagar la renta, yo no sé cómo voy a pagar este bill, yo no sé cómo voy a lograr hacer esto. Y cuando meditaba en el mensaje me acordaba, bueno, sí es cierto. Cuando tú reconoces que eres un pobre, la reacción es llorar. Una reacción de esas es llorar. Acuérdense que Jesús dice primero, ustedes tienen que reconocer que son pobres y a causa de eso entra un lamento, entra un sincero dolor. Que uno dice, Señor, ¿cómo es posible? Es cierto, Señor, yo no tengo absolutamente nada sin ti. Y entra un dolor. Ahí vemos entonces cómo nuestro dolor tiene la opción, tiene una oportunidad para ser consolado. Pero
vamos a ver bíblicamente qué es lo que Dios consuela. El llanto que Dios consuela, hermanos, el primero es por el pecado personal. Como le dije ahorita, cuando uno se da cuenta que uno es un pecador y dice, cuando uno acepta que uno es un pecador, Dios te consuela. Son aquellos que cuando han cometido un error, lo primero que sienten es, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo hice esto? Perdóname, siento que me estoy separando de ti. Yo sé que esto causa separación de ti. Y entra un dolor, un duelo, una angustia por el arrepentimiento que ellos sienten. Y ese dolor, Dios sí lo consuela. El segundo, por los pecados de otros. Llega el momento donde nosotros entendemos el poder de nuestra salvación y empezamos a ver a los demás y empieza a entrar un dolor porque miramos su vida. ¿Ustedes conocen a alguien que tiene una vida quizá quebrantada y necesita de Cristo? Y cuando nosotros oramos, hermanos, a veces yo tengo una aplicación porque son tantas peticiones y no quiero olvidarme de nada. Y un día me cansé de que le decía a la gente, sí, voy a orar por usted, y se me olvidaba. Entonces agarré esta aplicación y esta aplicación me ayuda a organizar mis oraciones. Y cuando yo estoy orando, de repente me toca orar por gente y digo, Señor, puedo ver que están luchando con esto. Y es porque definitivamente algo ha causado esa separación. Y me entra un dolor, hermanos, y uno empieza a llorar. Y ahí siento que Dios me dice, qué bueno que estés llorando por tu hermano. Qué bueno que estés pidiendo misericordia por tu hermano. Y Dios consuela nuestro corazón. Porque nos recuerda que así como yo te estoy ayudando a ti a sanar, también lo puedo hacer con ellos. ¿Verdad? Es más, un ejemplo, Jesús. Dice que Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él andaba predicando y enseñando a sus discípulos y todo. Y de repente, en una de sus caminatas, llega a la ciudad de Jerusalén y se para a la puerta. Yo me imagino, cuando yo leía eso, me imaginaba a Jesús caminando en un desierto y de repente empieza a ver las paredes de la ciudad. Y la gente trabajando y preocupadas y corriendo y haciendo un montón de cosas. Y dice que Él lloró por Jerusalén. Él lloró porque Él sabía lo que ellos estaban, el pecado con el que ellos estaban luchando. Y el tercer llanto que Dios sí consuela es por la tristeza humana. Es aquel que se conmueve al ver cómo el pecado causa situaciones difíciles. Un ejemplo de esto también lo podemos ver en la vida de Jesús. Es que de repente, pues Él está predicando y todo, y llega alguien y le dice, hey, fíjate que, ¿por qué no te apuraste? Lázaro se murió. Lázaro era uno de sus mejores amigos. Entonces Él llega y cuando mira a todos llorando. ¿Y qué hizo Él? También lloró. Pero aquí viene una pregunta. ¿Será que lloró porque Lázaro estaba muerto? ¿Será que Él sabía que Lázaro hasta ahí había llegado? Él sabía lo que iba a hacer. No fue porque Lázaro había muerto. Él lloró porque Él sabía que el pecado había traído muerte. Y muchos iban a morirse sin conocerlo a Él. Por eso uno de los dichos que a mí me ha impactado más es, gente se está muriendo y se está yendo al infierno sin conocer a Jesús. Jesús lloró porque Él nunca quería que nosotros experimentáramos ese dolor. Pero ahora nos toca. Esos son los tres llantos, hermanos. Por el pecado personal, por los pecados de otros, por la tristeza humana. Pero también, ¿sí sabía usted que hay un llanto que Dios no consuela? Y aquí nos vamos a tener que examinar. Hay un pasaje donde Pablo les está hablando al pueblo y les da esta explicación. El pasaje se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, donde él dice, no todo el llanto será consolado por Dios. Es más, les dice, mire,
En la primera carta de Corintios, él les dice unas palabras bien duras a los corintios. Les dice unas palabras bien duras. Y eso causó un dolor en ellos y se empezaron a arrepentir y empezaron, Señor, perdón, ¿cómo es posible que dejamos que pasara esto? Y ellos empezaron a tomar cartas en el asunto para poder estar bien con Dios. Entonces Pablo les manda la segunda carta y les dice, miren, qué bueno que el dolor que experimentaron causó arrepentimiento en ustedes. Pero el dolor del mundo no será consolado, dice. Entonces hay un dolor que no será consolado, hermanos. ¿Cuál es ese? ¿Les gustaría saber? Bueno, vamos a ver qué llanto es el que Dios no consuela. Aquellos que lloran por cosas superficiales. ¿Quieren que le dé un ejemplo? Ay, Señor, es que mira, es que yo no me miro como esa persona. Yo no tengo las mismas cualidades que esa persona. ¿Por qué no tengo el cuerpo que yo quisiera, Señor? Eso es algo superficial, hermanos. Hay gente que se agobia por eso. Hay gente que llora por eso. Por lo superficial. Hay gente que llora por un deseo no satisfecho. Es que no logré alcanzar ese bono, esa carrera, esa casa, ese carro que yo quería. Ese novio que yo estaba buscando no lo encuentro, Señor. Estoy tratando de no ver a nadie directamente. El éxito material o cualquier otra cosa que no podemos alcanzar, Dios no va a consolar eso, hermanos. Otro, el que está llorando para buscar favor de Dios. Es aquel que llora y llora porque piensa que eso va a hacer que Dios dé su brazo a torcer. Tampoco lo va a consolar Dios. Es aquel que piensa que al orar y derramar sus lágrimas dice, es que si yo lloro más, el Señor me va a conceder este deseo que yo tengo. No, tampoco va a ser consolado por Dios. Y nos lleva al último. Aquel que llora por las consecuencias, pero no por su pecado. Ese es aquel que dice, híjole, la regué. Bueno, ya estoy ahí, mejor me meto en todo y no cambio. Es aquel que no se arrepiente de su pecado, pero le duelen las consecuencias. Y hay gente así, ¿no? Usted conoce a alguien que usted mira que, híjole, duelen las consecuencias de sus decisiones, pero no cambian, no se entregan a Jesús. ¿Conoce a alguien así usted? Ahí está, ¿ven? Esos son los llantos que Dios no va a consolar, hermanos. La manera en que yo se lo puedo explicar es así, mire. Tengo 2 hijos yo. Y meditando en el mensaje se me venía hasta la mente. Los 2 han sido muy diferentes en el consuelo que reciben. Uno de ellos me salió bien dócil, bien suave para dirigir, obediente. Es más, ese, cada vez que lloraba, muchas veces lo consolábamos más. Porque sabíamos que su deseo era ser obediente. Pero hay otro que no, hermanos. Hay otro que era a su manera o nada. Y le decíamos, vamos a ir a la iglesia. Ay, andaba. Y tienes que ir a la clase de niños. Y hey, pórtate bien, escucha, pon atención. Ay, andaba. Hermanos, Dios va a consolar el dolor que es justo, pero no va a consolar nuestros berrinches. ¿Ok? Dios no va a consolar nuestros berrinches, hermanos. Y si queremos ser como Dios, como Jesús nos ha llamado a ser, tenemos que seguir ese principio también. Entonces significa que, ¿cómo es que Dios nos va a consolar? Y yo veo que es necesario que aprendamos cómo es que Dios nos consuela también. Hay 6 maneras bíblicas que yo pude encontrar. Estuve rascando. Señor, ayúdame a poder enseñarles. Yo sé, Señor, que mucha gente nueva está viniendo a nuestra iglesia. Yo quiero que ellos aprendan de ti y de tu palabra. ¿Cómo es que tú los consuelas, Padre? La primera manera, por medio del Espíritu Santo. Juan 14:16, Jesús dijo, miren, yo necesito irme para que Dios mande al Consolador. Ese es su Espíritu Santo. El segundo es por las promesas de la Escritura.
En segunda de Pedro, Pedro les dice, miren, Dios nos ha dado promesas para que seamos libres del dolor de este mundo. ¿Cuál es una de las promesas, hermanos? Que nada te va a separar del amor de Cristo, como dijo nuestra hermana. Nada, eso es una promesa, hermano. Y si usted cree esa promesa, no importa lo que venga, usted dice, bueno, Señor, pues nada me va a separar. Por la oración de otros cristianos. Dice que Santiago dice que es necesario que oremos unos por otros para ser consolados. Por medio de las palabras de otros creyentes. Dice que ahora también que en 2 de Corintios que Dios nos ha dado una familia para consolarnos. Si tú has experimentado quebrantamiento porque tu familia era un desastre, mira, cuando vienes a Cristo, Dios te da una familia también. Y el trabajo de nuestra familia es consolarnos unos a otros. ¿Verdad? No estar echándonos tierra. Otra consolación es que sabemos que vamos a ser consolados en el cielo. Un día vamos a dejar de doler, hermanos. Un día vamos a dejar de pecar. Un día ya no vamos a tener ningún problema con esta carne. Y eso debe ser de consuelo para nosotros. Y el último, uno de los que más me encantan, es con cantos de fe cristiana. David decía eso, Señor, necesito alabar tu nombre para ser consolado, para que tú consueles mi alma. Hermano, si usted está doliendo, yo por eso en mi banca estaba, Señor, yo sé este verso. Te pido que aquel que venga doliendo ahorita esté levantando su mano y su voz, y al cantar tú lo estés sanando. Porque al cantar, por eso me encanta que nuestro equipo de alabanza se asegura de que los cantos sean bíblicos, que sean verdaderos de lo que la palabra de Dios dice, para que cuando usted lo cante, usted sane. Entonces, hermanos, ¿qué vemos con todo esto? Quiero aterrizar con una historia, con la historia de un hombre que conocía esto del consuelo muy, muy bien. Y se llama David. Nuestro hermano David. David había sido un hombre escogido. El rey David es el mismo que mató a Goliat. Él había sido escogido por Dios desde una temprana edad. Y había experimentado el poder de Dios utilizado en cosas increíbles. Imagínense, el único hombre que se paró contra un gigante y lo tumbó así. Él había experimentado ese poder. Pero él creció y un día se equivocó. Falló, hermanos, gacho. Cometió adulterio. De adulterio se pasó a asesinato. Dios le quitó un hijo. Y en ese momento David entiende su pecado. Entiende que cuando él quería hacer las cosas por su propia cuenta, siempre terminaba fuera de la voluntad de Dios. Y él dice que un día se me hace que es el Salmo 51, y dice, Señor, perdóname, me estoy pudriendo de adentro hacia afuera por no decirte mi pecado. Perdóname, Señor. Y él se tiraba y se ponía a llorar, y en su llanto se echaba a tierra, y él se rompía la ropa y no quería comer. O sea, su dolor era tan intenso porque él entendía su pecado. Y Dios en ese momento dice que llega y lo perdona y lo consuela. Y en esa consolación, hermanos, él escribe el libro más largo de la Biblia. Es más, muchos de ustedes conocen ese libro como un libro que los consuela. Son los Salmos. En el libro de los Salmos, mire lo que él deja en su palabra. Señor, tú siempre estás dispuesto a ayudar a aquellos que sufren y salvas a los que han perdido toda esperanza. Ese pasaje, hermanos, me encanta en otra versión porque dice, Señor, tú estás cerca de los que están dolidos en su corazón. En el Salmo 147 dijo, Señor, sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas.
En el Salmo 51:17, tú no desprecias, Señor, el corazón humilde y arrepentido. Y uno de mis nuevos favoritos, y me encanta este, hermanos. Señor, tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges. Y por todos lados escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. ¡Wow! ¡Qué consuelo!, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarnos entonces, hermanos? Afortunados son aquellos que lamentan su pecado y duelen por reconocer que son imperfectos. Duelen por reconocer sus defectos, porque esos van a ser consolados por Dios. La desgracia más grande del ser humano, hermanos, es que estamos infectados con el pecado. Pero gloria a Dios por Jesús, que fue a la cruz del Calvario y no solamente nos rescató, pero ahora nos consuela, hermanos. Fíjese, yo pensaba que, bueno, Señor, gracias por consolarme. Pero encontré un verso que el Señor también nos dejó para explicarnos el porqué del consuelo. Y está en 2 Corintios. Fíjese, porque no se trata de que solamente, es que yo quiero nomás. No. Así como yo consuelo a mis hijos, yo quiero que un día ellos consuelen a mis nietos. Y miren lo que dice: Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. ¿Quién? Ok, para ser consolado tienes que ser de Jesucristo. Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Fíjense, alaba al Señor por el consuelo que ha recibido. Pero dice, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. El consuelo que recibimos es para aprender a compartir con otros el consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, no se queda nomás con nosotros, hermanos, sino es para seguir compartiendo ese consuelo con los demás, para que ellos sepan y conozcan a ese Jesús que nos ha salvado. Oremos. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!